Cantamos al comienzo que mejor era un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ese era un deseo que tenía el salmista. Así un rinconcito, él deseaba tener allí en el templo de Dios, que era mejor que todos los placeres y todas las cosas de este mundo, el estar en la casa de Dios. Y qué bueno estar acá, en este lugar donde se reúne la iglesia de Dios. Queremos recordarle que seguimos adelante con la confraternidad que vamos a llevar a cabo, Dios mediante, el 20 de julio. Ya tenemos bastantes inscritos. Los que faltan, a ver cuántos de los que están aquí faltan que no se han inscrito. Ok, faltan pocos que se han inscrito. Entonces, por favor inscríbanse, porque creo que se cierran las inscripciones hoy, a las 12 de la noche. Entonces, por favor, inscríbanse, y ahí hay una opción también, si necesita ayuda para transporte o para el pago allá, entonces usted coloca ahí la opción. Entonces, eso para... Y también, si usted quiere donar para ayudar a alguna de estas familias que no tienen el recurso, entonces usted puede tomar un sobre y marcar allí confraternidad. Y ya sabemos que eso es para ese fin. Hay una realidad en la vida cristiana, y es que el ser determina el hacer. El ser determina el hacer. Y eso es lo que Pedro le está escribiendo a estos hermanos, enfocándoles más en el ser, en quiénes son ellos. Por eso hace un énfasis reiterado en su primera carta y también en la segunda acerca de quiénes son ellos, y ese ser les anima y les motiva a hacer, o sea, a vivir de acuerdo a lo que son. Entonces el llamado de Pedro es a vivir de acuerdo a lo que somos, no vivir de acuerdo a lo que hacemos, sino vivir de acuerdo a lo que somos. Hoy vamos a leer y vamos a meditar otra vez, pero con un poco más de énfasis, pensando en el panorama amplio de la iglesia. A veces nuestro enfoque de la iglesia lo cuadriculamos solamente en nuestro entorno y pensamos que somos iglesia, la iglesia bíblica Coinonía y ya, o sea, pero el concepto de la iglesia tiene un panorama más amplio en las Sagradas Escrituras. Y los hermanos a los cuales Pedro le está escribiendo en ese momento estaban experimentando humillación, vergüenza y desplazamiento, y probablemente lo veían como una gente anticuada porque no se conformaba a los valores y a los estándares que vivía la sociedad de ese momento. Pero el apóstol Pedro les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros que somos miembros de un nuevo linaje, somos siervos de excelentísimo de un Rey Supremo, o sea que por nuestras venas corre sangre azul, y que somos ciudadanos de un reino divino y que tenemos una residencia en una ciudad celestial. O sea, esa es toda la tesis que desarrolla Pedro. O sea, ustedes son un nuevo linaje, ustedes son un real sacerdocio, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. Vamos a orar y pedir a Dios su guía
y su dirección. Señor, gracias por esta bella oportunidad que nos das de celebrar juntos tu nombre y de reconocer que tú eres el Señor de la iglesia y que te ha placido escogernos e incorporarnos a tu cuerpo. Gracias por tu iglesia diseminada por todo el mundo. Gracias porque hay hombres y mujeres que alrededor del mundo se han arrepentido de sus pecados, han puesto tu fe en ti, y ahora, Señor, son tus hijos y también tienen ese beneficio que nos da la Escritura. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, un voluntario que lo lea para ir nuevamente al texto de Primera de Pedro 2, 9 al 12. Es un versículo conocido, pero queremos en esta mañana mirar el trasfondo de dónde nacen estas palabras de Pedro. Primera de Pedro 2, 9 al 12. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Gracias. Mas vosotros sois. Si se estuviera refiriendo a nosotros, nosotros diríamos, nosotros somos ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la perspectiva de la iglesia que de pronto tenían los hermanos que habían sido desplazados? ¿Cuál era la perspectiva la perspectiva que a veces tenemos muchas veces? Algunas personas, por ejemplo, no se hacen esta pregunta. Bueno, ese es el propósito que ya se los mencioné. Pasamos a la siguiente diapositiva. El por qué venimos a la congregación, por qué venimos o nos reunimos cada domingo. Usted puede pensar varias razones por las cuales usted viene a la congregación. Mencióneme una. Alabar el nombre de Dios. Alabar el nombre de Dios. Bueno, eso está bien. O para recibir aliento. Voy el domingo para recibir aliento porque estoy desanimado. Para recargar baterías. Para disfrutar la comunión de los hermanos. Para disfrutar la comunión de los hermanos. Gratitud. Por gratitud. Para aprender de su palabra. Para aprender de su palabra. Para Algunos darle muy- a Dios el lugar que le corresponde en mi vida en el domingo. Ok. Gracias por eso también. O sea, algunos dirán, no es que mi papá me trae los domingos y me da paga quedarme allá solo. Entonces, yo voy. O sea, entonces se convierte eso en algo por costumbre. Y por obediencia a la palabra. O bueno, por obediencia a la palabra. Otros venimos por tradición. Porque aquí hacia Dios, por lo que hace día a día con cada uno de nosotros. Exactamente. Entonces, voy a mencionar algunas razones que algunas personas tienen para venir. Porque es una tradición, la mencionamos ahorita, para recibir una charla motivacional. Algunos vienen, no, necesitamos recargar batería, una charla motivacional para poder aguantar y tener el flujo durante la semana. Para escuchar una conferencia psicológica, algo que también me afecte la parte psicológica, porque estoy bajo de nota, entonces necesito
una conferencia psicológica. Mencionó lo que mencionó Sara, para mantener buenas relaciones con amigos de años. Allá donde yo me encuentro con mi amigo y me pongo al día de cómo van las cosas. Entonces también, porque me gusta la enseñanza que se imparte allí. Noten que todas esas razones son unas razones más para recibir que para dar, ¿cierto? Son razones para recibir. En esencia, todas estas razones las voy a resumir en una sola palabra. Esa es la palabra consumismo. O sea, en el sentido de que voy solamente para recibir y recibir. Ustedes mencionaron otras razones que no solamente es para recibir, pero por lo general muchas personas van para recibir algo, para esa mentalidad se vuelve muy pequeña. O sea, porque simplemente es dame. Y usted no se ha sentido, por ejemplo, que a veces un domingo y dice, oye, pero yo como que no recibí nada hoy domingo. O sea, me voy como que lo mismo. O sea, porque vino con la mentalidad de recibir, no de dar, no de disfrutar, no de participar. La enseñanza no me tocó, no me llegó. Exactamente, la enseñanza no me llegó. Eso de la alabanza hoy no. Exactamente. Entonces, hay que entender realmente que Dios nos ha llamado a la iglesia a ser, primero con S, hacer, del ser, y luego al hacer, con H. Pero cuando la concentramos la iglesia solamente en el hacer, entonces yo tengo que ir a buscar algo que pueda recibir para yo poder tener para hacer durante la semana. Cuando pensamos en la congregación donde vamos, muchas veces, y espero que no todos aquí seamos de esa condición, donde pensamos en lo que la iglesia puede hacer por nosotros. Lo que la iglesia puede hacer por nosotros. Esa es muchas veces la mentalidad. Yo voy a la iglesia para ver qué la iglesia tiene para mí hoy. Y mucha gente va a la iglesia pensando en esa realidad. Pero si llegamos al grano de lo que dice 1 de Pedro 2, 9 al 12, que están precedidos de los versículos 4 al 8, donde Dios describe a la iglesia como un templo de Dios, construido con el fundamento que es Jesucristo, identifica, ahora en estos versículos que vamos a meditar, identifica a la iglesia con el nuevo Israel restaurado y renovado, basado en el nuevo pacto y el llamamiento que Dios le ha hecho a esa comunidad para la gloria de Dios. O sea, llama a un pueblo para ser no el Israel físicamente de allá, sino en el sentido de restaurar los planes y propósitos que Dios tenía para con Israel. Esos planes ahora los va a cumplir a través de la iglesia, pero siempre con el fin de buscar la gloria de Dios, no la gloria misma de la iglesia, el gozo de su reino, y que no solamente es con palabras, sino con un estilo de vida, que eso es lo que Pedro estaba tratando de decirle allí. Mire, ustedes no solamente están para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, sino en los versículos siguientes habla de vivir de una manera diferente en este mundo, no correr en la misma manera en que ellos corren. Entonces, pasamos, cuando pensamos nosotros en el pensamiento que yo les había hablado del consumismo, nuestra perspectiva acerca de la iglesia se vuelve muy, muy pequeña y dejamos por fuera la esencia de la iglesia. Allí
le acabo de decir que en los versículos 4 al 8 está la descripción de qué es realmente la iglesia. Y que esta iglesia tiene un llamado, es para que el mundo glorifique a Dios, para que la gente se goce en su reino, para que no solamente es un estilo de vida de labios, sino de vivencia diaria. Ese es el resumen. Ahora, en los planes y las prioridades de Dios está, es algo central, la iglesia. O sea, y la iglesia está llamada no para encajar en nuestros planes. Por ejemplo, la iglesia no es un accidente en los planes de Dios. No es que Israel falló, Dios tenía un plan para con Israel, entonces Israel falló, entonces Dios dijo, es un plan B, vamos a ver qué nos inventamos aquí para... Y entonces, no, la iglesia y tal, y entonces el derramamiento del Espíritu Santo, la formación de la nueva iglesia. Entonces, en esa proyección pareciera que fuese algo accidental. No, la iglesia no es un accidente en los planes de Dios, es algo central. Dios tenía planes para con la iglesia antes, porque Dios es soberano y conoce de antemano todas las cosas. O sea, a Él no lo toma nada por sorpresa. Lo que pasa en nuestra vida no se sale del control de Dios, se sale del control nuestro. Nos desajusta, nos desacomoda. Pero en los planes de Dios, Dios tiene el control. Entonces, ahora Dios nos ha dado a la iglesia para que encaje dentro de nuestros planes y prioridades. O sea, no es que yo tengo mi plan, mi proyecto de vida, entonces la iglesia tiene que encajar en mi proyecto de vida. Dios nos ha dado la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, no solamente la iglesia local, sino la iglesia universal, para que sirvamos en los planes y en las prioridades de Dios. No es al contrario, no es para servir en nuestros planes, o sea, eso sería egoísmo. O sea, es que la iglesia funciona alrededor de lo que yo pienso, de lo que yo necesito, en lugar de los planes y las prioridades de Dios. Eso hay que entenderlo. Vamos a mirar ahora estos versículos para profundizar. Quedó como muy pequeñita la letra. De los versículos 9 al 12 están sumergidos, por así decirlo, en tres textos del Antiguo Testamento. De pronto eso es para que agudicen la vista. Están tres versículos que vamos a leer. Isaías 43:20, Éxodo 19:5 al 6 y Isaías 43:21. Entonces, Primera de Pedro 2:9 al 12 tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento, y el trasfondo son esos versículos. O sea, Pedro no saca esas ideas así de la nada, sino que esas ideas y esos pensamientos que él da de quién es la iglesia vienen del plan eterno de Dios que tenía inicialmente para el pueblo de Israel. Entonces, ¿quién lee primero Isaías 43, versículo 20? Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la altura, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. O sea, que Dios habla de un pueblo escogido, un pueblo en el cual va a haber abundancia, en el cual a través de ese pueblo va a haber la bendición para otros pueblos. Habla de mi pueblo escogido. O sea, muchos pueblos, pero Dios le plació escoger a Israel, escogió un pueblo. Mi pueblo escogido.
Y Éxodo 19, 5 al 6, nos dice lo siguiente. Ahora bien, esta es nueva traducción viviente. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. El mensaje que Moisés debía transmitir al pueblo de Israel: ustedes son mi pueblo, ustedes son mi propiedad, ustedes me pertenecen, y serán para mí un reino de ¿qué? Sacerdotes y una nación santa. Entonces miren que eso no es desde ahora, sino desde el Éxodo, cuando están trabajando y está Dios obrando poderosamente con Faraón para que deje el pueblo de Israel salir, y para que ya está dándole Dios las leyes en el capítulo 20, los 10 mandamientos. En ese entorno Dios le está diciendo a Israel: ustedes son mi propiedad exclusiva, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. O sea, todo con el propósito de glorificar a Dios. Siempre en la mira no era para que la gloria se la llevara el pueblo, sino se la llevara Dios. 43:21 de Isaías. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Exactamente. Este pueblo, dice otra versión, lo formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza, para que proclame mi gloria, para que me dé a conocer entre las naciones. No es simplemente: tú eres mi propiedad exclusiva, tú eres mi rey, eres sacerdote, eres una nación santa y disfruta de eso. No, eso tiene un propósito. Entonces, cuando Pedro se refiere a que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, está remontándose a estos pensamientos del Antiguo Testamento. Y le está diciendo a ellos: aunque ustedes alrededor la gente los vea como alguien que no sirven en la sociedad, que son ignorantes, que son retrógrados, que no se acomodan a lo que piensa el mundo, están desactualizados, no son progresistas. Pedro nos recuerda: ustedes son miembros de un nuevo linaje, son siervos del Rey Supremo, ciudadanos de un reino divino, y son residentes de una ciudad celestial. Esa es una identidad maravillosa. Por eso yo quiero que disfrutemos de esa descripción que hace Pedro de cada una de esas realidades. Por ejemplo, tenemos la realidad de que somos linaje escogido, real sacerdocio. No es cualquier sacerdocio, real sacerdocio, y somos una nación santa. Eso es lo que esperaba Dios del pueblo de Israel, que a través del pueblo de Israel anunciaran la gloria de Dios, y que a través del pueblo de Israel la gente llegara a conocer a Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan en el capítulo 1? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que creen en Él les dio el derecho y la potestad de llegar a ser hijos de Dios. O sea, es maravillosa esa identidad que nosotros tenemos ahora de hijos, pero es más que hijos. O sea, eso del linaje, de real sacerdocio y de nación santo es más que ser un hijo. Todos somos hijos, pero no todos son linaje escogido, no todos los seres humanos son linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Hay algunas personas que dicen: no, por el hecho de haber nacido ya somos hijos de Dios.
No, somos criaturas de Dios. Exactamente. Llegamos a ser hijos de Dios. Y ese ser hijo de Dios tiene otras connotaciones mayores. Ahora, aquí en el aspecto del linaje escogido, Pedro conecta a esos cristianos del Asia Menor con las promesas de Dios. Algunos llaman este pasaje de 1 de Pedro 2 el segundo éxodo, porque es donde Dios está dándole las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel, ahora se le está dando a la iglesia de Jesucristo. Por eso, cuando uno ve en el Evangelio y en las cartas paulinas, siempre hay un concepto que hace alusión al Antiguo Testamento, porque está basado en las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel. Pero por causa del pecado, por causa de todo lo que ha venido como consecuencia de nuestro pecado, se ha ido diluyendo el concepto de lo que somos realmente y nos enfocamos más en lo que hacemos, y lo que hacemos determina lo que somos. Entonces vivimos cada día más enfocados en lo que hacemos, y el día a día nos trae muchas cosas y perdemos la esencia de realmente quiénes somos. Mire lo que subraya Pedro: vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora soy ¿qué? Pueblo de Dios. En otro tiempo no había alcanzado misericordia. En otro tiempo no lo había alcanzado, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, mire, ese linaje escogido ahora ha alcanzado misericordia, ahora es pueblo, y no solamente pueblo, sino pueblo de Dios. Usted y yo somos pueblo de Dios. Y me gustaría que leyéramos un versículo en el libro de Oseas para entender lo que Oseas estaba diciendo, como anticipándose el día cuando Dios va a restaurar a Israel después de haberlo rechazado. Vamos a leer en Oseas, si alguien tiene, vamos a buscar en el capítulo 1. Bueno, toda la narración está ahí en los versículos 6, 2 al 13. Pero vamos a tomar el 1.10. 1.10 de Oseas. Oseas es un libro, no es Oseas. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la era del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde fue dicho, vosotros no sois pueblo de serán de los hijos de Dios. Repítelo más alto, por favor. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la era del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, que será hijos, sois hijos de Dios divino. Exactamente, o sea que los israelitas iban a ser tan numerosos como la arena del mar, que no se puede ni medir ni contar, y que la gente los llamará hijos del Dios viviente, hijos del Dios viviente. En parte se cumplirá también con el pueblo de Israel, pero también con la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a sus lectores: el profeta Oseas estaba hablando también de ustedes. Estaba hablando de ustedes que van a ser numerosos como la arena del mar, porque el pueblo de Dios, la iglesia, incluye a los israelitas y a los gentiles. De ambos pueblos hizo uno solo, su iglesia. Incluye a los cristianos gentiles que habían sido dispersados por el Asia. No eran pueblo. Para un judío, el gentil era el combustible del infierno. Así lo describe un judío
describía y pensaba que los gentiles era el combustible que Dios había creado para el infierno. Pero Dios en su infinita misericordia ha convertido a ese pueblo que según ellos es combustible para el infierno, lo ha convertido en pueblo de Dios, que no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Jonás? Como judío, él no quería que la gente en Nínive se salvara. O sea, y hizo lo posible de su parte para huir, porque sabía de la misericordia de Dios, la misericordia que él no tenía. La iglesia, usted y yo somos un linaje conformado por muchos pueblos. Cuando estuve yo allá dando el apoyo a los yupas, allá con Marisabel, escucharlos a ellos cantar en una mañana en el lenguaje yupa. O sea, eso es fascinante, o sea, alabar a Dios. Ahora se puede usted imaginar alabando a Dios en diferentes lenguas, diferentes idiomas. Eso es tremendo, o sea, ese linaje que está conformado por etnias escogidas por Dios, que han nacido no de una simiente corruptible, sino una simiente incorruptible. Y eso me lleva a mí a pensar en que la iglesia de Cristo debe expresar diversidad de personas que viven en nuestra comunidad. A veces hay como la tendencia humana de formar una iglesia con los que nos atraemos, o sea, con grupos homogéneos. Pero a través de la Biblia Dios piensa, por ejemplo, en la iglesia de Antioquía estaba Pablo, estaba Bernabé, estaba el hijo de uno que había sido criado con Herodes, o sea, personas de diferentes estratos sociales. El principio de unidad en que somos un solo linaje es que Dios, por su gracia, escoge a personas que a veces no tienen nada en común. No tienen nada en común por los diferentes trasfondos étnicos, trasfondos socioeconómicos, trasfondos culturales, y los une en la familia de Dios. Por ejemplo, Dana nos estaba contando que en el dormitorio donde ella está con una australiana, una estadounidense, una alemana, una peruana y una suiza y mexicana. Miren, toda una mezcla de culturas. Y eso enriquece la vida de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes ese episodio que habla Apocalipsis, que va a estar la iglesia de Dios allá con vestiduras blancas y personas de toda lengua, de toda nación, y de todo color? Porque uno, cuando tiene la oportunidad de compartir con hermanos de diferentes partes del mundo, ve uno las diferentes colores y olores. Se expresa toda esa realidad, pero es el pueblo de Dios. Cuando hay esa diversidad, se muestra también lo grande que es Dios. Pero en esa diversidad se muestra la unidad del Evangelio, la unidad de Cristo. Entonces, el Evangelio en la cultura grecorromana, esa forma de ver un judío como un gentil que se han convertido a Cristo y proclaman la palabra de Dios, eso hacía que las fronteras se rompieran. Porque
ese conjunto de adorar juntos en la iglesia se convierte en un escenario abierto para todos. Es por eso que yo digo que, y siempre he sostenido, que la iglesia no puede sostener una línea política, no puede tener una bandera política, porque la iglesia abarca a todos, es multicultural, multirracial, multipolítica. Por eso cuando usted venga a una reunión dominical, a una gran celebración, por ejemplo, no tenemos el problema del lenguaje, pero hay congregaciones que hay que buscar una manera de traducir. Nosotros participamos en una iglesia en los Estados Unidos y tenían que tener unos traductores para nosotros, porque todo era en inglés. O sea, el primer día no entendíamos ni papa, pero ya después fuimos entendiendo, ya no fue necesario tanto, pero en las conversaciones sí hablábamos el inglés con ellos. Pero en la conferencia allá teníamos que tener unos traductores para poder entender todo lo que estaba pasando. Entonces, usted y yo somos un linaje escogido. O sea, no pensar que, oye, nada más yo soy la iglesia de Cristo, sino que la iglesia de Cristo, por ejemplo, el hecho que hemos tenido el privilegio de tener misioneros americanos, canadienses entre nosotros, que nos han compartido el Evangelio, nos muestra esa diversidad, pero que llegan a ser un linaje escogido. ¿Sí? Con toda seguridad que esta misma prédica también es llevada en África, en Alemania, en España, en Holanda, en Suecia, el mismo contenido. Estamos nosotros escuchando. Así es, porque tanto ellos como nosotros, si han creído y han puesto su fe en el Señor Jesucristo, somos un linaje escogido. Y necesitamos aprender a vivir como linaje escogido. O sea, yo soy un pueblo adquirido por Dios. Yo soy linaje escogido. O sea, una línea, un pueblo escogido, un pueblo escogido dentro de muchos pueblos para servir a Dios. Pero no solamente soy linaje escogido, sino que soy real sacerdocio. Miren lo que leíamos ahorita en Éxodo 19:6, que somos un reino, una nación santa. Está declarando que el pueblo de este nuevo pacto, que es la iglesia, es ahora lo que Israel debió ser en el pasado, o en sus mejores momentos. ¿Se acuerdan ustedes de la reina de Saba que vino para ver la sabiduría, vino la gloria y la riqueza de Salomón? O sea, otras naciones venían a ver, o sea, lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. El pueblo de Dios, como Israel, es un sacerdocio corporativo, es real. O sea, noten que no es sacerdocio solamente, sino real, y ese es un adjetivo de honor. Eso es como que cuando habla de real sacerdocio, es que somos una clase de personas especiales que estamos en la corte de un rey, lo que llamaban antes, o todavía lo llaman cortesanos, que están allí en la corte, que están allí como sacerdotes presentando al rey o representando al pueblo también ante el rey, a favor de los otros. Es una posición de gobierno. Ese es un lenguaje muy común en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis habla de que el concepto de que los santos participan en el gobierno de Dios. Por ejemplo, en el Apocalipsis dice, una de las promesas que hace a una de las iglesias es que le daré autoridad sobre las naciones. Se van a sentar conmigo en el trono.
reinarán sobre la tierra, tendrán autoridad para juzgar, reinarán con él. O sea, es un sacerdocio que está allí al servicio del rey, del que gobierna. Entonces, tremendo privilegio tenemos nosotros. No solamente somos sacerdotes, sino que somos un sacerdocio de clase real, de una clase especial. O sea, no solamente somos, sino que participamos en el gobierno de Dios, del establecimiento del gobierno de Dios. Las bendiciones que Dios prometía a las naciones vecinas era a través del pueblo de Israel. Cuando nosotros ofrecemos nuestros sacrificios espirituales para la gloria de Dios, eso repercute en bendición para otras personas. Por eso, no solamente usted como real sacerdocio representa al pueblo ante el mundo incrédulo, sino que somos el pueblo que proclama las obras maravillosas de Dios, para que anunciéis que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, anunciamos las buenas nuevas de salvación. Por eso es que cuando usted está en un consultorio o va viajando en un bus y se sienta con alguien allí y la persona le mete conversación o usted le mete conversación, usted en un momento determinado termina hablándole de la maravillosa obra de Dios, de quién es Dios, porque debe ser algo natural en nosotros anunciar las virtudes de Dios. Y hoy en día uno a veces encuentra personas que hablan de sus problemas y de sus dificultades abiertamente, esperando en una cita. Un señor empieza a hablar de sus problemas y sus dificultades. Entonces, uno no puede simplemente quedarse uno callado, uno tiene que hablarle de Dios, de las virtudes de Dios, de cómo Dios puede obrar, de cómo puede él buscar una relación con Dios, porque ahí estamos teniendo una función sacerdotal de interceder, de ayudar a esa persona para que conozcan, para que amen a Dios, para que sean parte del proyecto de Dios. Y ahí viene esa tarea de sacerdocio, o sea, de interceder a favor del pueblo o de la otra persona, pero darle a conocer a esas personas quién es Dios, quién es nuestro Rey. En otras palabras, somos unos embajadores del reino de Dios, que anunciamos. Hay como 3 palabras que uno puede usar allí. Un sacerdote es un intercesor, un mediador, y ese intercesor y ese mediador no puede permanecer en silencio, porque ¿quién le va a decir al mundo acerca de la gloria de Dios? ¿Quién le va a decir al mundo que Dios es santo, que Dios es amoroso? ¿Cómo puede ver la gente que Dios produce gozo, paz en nuestro corazón? O sea, si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Pero nosotros tenemos muchos motivos. Ustedes expresaron, por ejemplo, el venir acá cada domingo y expresar a Dios, a gratitud. O sea, tenemos razones para poder compartir con otras personas de lo que Dios hace en nuestra vida. Y por eso yo creo que la oración nunca llega a ser aburrida, porque siempre tendremos motivos para interceder por las personas. Orar, no solamente por nuestros familiares, sino por el paciente. Yo admiro a los odontólogos. Los odontólogos tienen una oportunidad tremenda porque nadie le reniega ahí nada. Nada, o sea, con esa sierra ahí, o sea, a usted le puede predicar ahí a la persona tranquilamente, o sea, hay nada que se revele, nada que le... Se queda con la boca abierta ante lo que usted dice. Pastor, y eso es literal. Es literal. Entonces, es aprovechar esas oportunidades que Dios nos da para contar de las maravillas de Dios. Que la iglesia es imperfecta, sí somos imperfectos, pero que Dios está obrando en medio de nuestras imperfecciones. Porque es que el concepto a veces de que, no, que
La iglesia tiene que ser perfecta, todos somos. Yo no voy a la iglesia porque allá la gente no es perfecta. No, o sea, yo tengo que ser perfecto para ir a la iglesia. Ustedes han escuchado a alguna persona. No, cuando yo deje el vicio, cuando yo deje esto, cuando yo deje lo otro, yo voy. No, se vaya. Que el Señor, esa es la tarea que el Señor va a hacer en su vida. De transformarla, de purificarla, de ayudarlo a transformarlo. Porque no somos perfectos. Pero el plan de Dios es que Dios ha escogido un pueblo imperfecto. El pueblo de Israel no era el pueblo perfecto. Y eso lo demuestran las Escrituras. No era el pueblo perfecto. Pero Dios lo escogió para exhibir su reino aquí en la tierra. Y ese es un gran llamado, eso es una gran responsabilidad, es un gran privilegio que nosotros tenemos. De que Dios nos ha llamado a nosotros, siendo imperfectos, para predicarle a un mundo imperfecto. Predicarle acerca de la perfección de Dios, del amor de Dios y de la redención de Dios. El último aspecto que toca allí Pedro, en el versículo 9, es una nación santa. O sea, y nación santa quiere decir que es una nación distinta. Que la santidad conlleva a ser diferentes en el modo de vivir y en el modo de actuar. No tanto en la forma de... Porque a veces algunas pensamos que la santidad es simplemente en la forma externa. No, la santidad conlleva implicaciones morales. Lleva implicaciones en que en estos tiempos nosotros debemos exhibir la santidad de Dios, debemos exhibir el gobierno de Dios, debemos exhibir la bondad, el amor de Dios. La iglesia es el reino donde Jesús reina. Es una nación santa, es una nación que ha sido separada de Dios. Es una nación que debe vivir en un mundo, recuerden las palabras de Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, comemos la misma comida que comen las otras personas, vestimos la misma ropa, nos trasladamos y usamos los mismos medios de transporte, pero en nosotros hay una diferencia. La diferencia es que nosotros somos una nación santa y que debemos vivir de acuerdo a eso que somos. Como iglesia somos embajadores y la gente como embajador debe ver que estamos representando bien al reino de Dios. O sea, un embajador debe cumplir con ciertos estándares de la representación de su país en el país que está. O sea, porque lo que él hace o lo que él dice repercute en la identidad de la nación a la que él lo envía como un embajador. Entonces, nosotros somos embajadores. O sea, cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que tomamos un taxi, cada vez que nos encontramos con una persona, nosotros somos embajadores y tenemos la responsabilidad de representar bien a nuestro Rey, al Señor Jesucristo, hablándole de lo que Dios, el plan que Dios ha querido a través de la historia, de buscar la armonía con el hombre. La perspectiva que presenta Pedro es una perspectiva, yo diría, grandiosa. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pregunto, al mirar esta perspectiva de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, que es así de gloriosa y grandiosa, vamos a pensar en unas preguntas. A ver, Samuel, ¿cómo le explicaríamos a un nuevo cristiano el lugar y el propósito de la iglesia en el plan de Dios? O sea, ¿qué le diríamos a una persona
que llega por primera vez, que es nuevo, o sea, ¿cuál es el propósito de la iglesia en el plan de Dios? ¿Qué le diría a usted? Dígame usted en 30 segundos, ¿qué le diría usted a una persona? A una persona nueva. Pienso que más que pensar en alguien que viene por primera vez a la iglesia, hay que trabajar en función de aquel que acaba de recibir a Cristo. Hay que explicarle qué tipo de identidad tiene a partir de ese momento. Y lo más rápido posible hay que llevarlo a que descubra que no es cualquier identidad, no es cualquier regañadico. que hace parte de ese linaje escogido, un linaje especial, con unos ascendentes nada más ni nada menos que como Abraham, Isaac, Jesucristo, etcétera, ¿verdad? Desde ese punto de vista, pero también el hecho que a partir de ese momento que él recibe a Cristo ha sido separado por una misión especial, por un propósito especial, y debe llevarlo a sentirse, bueno, con una nueva identidad, una nueva y significativa identidad. Lo que dice Sara, eso es importantísimo, o sea, ayudar a la persona que entienda cuál es su nueva identidad, su posición, o sea, que es algo grandioso, o sea, que es algo que repercute y afecta a todas las esferas de nuestra vida. Una nueva criatura. Una nueva... Y creo que este pasaje de Pedro se debe agregar en los contenidos de enseñanza del nuevo discípulo, no solamente es primera o segunda Tesalonicenses 5:17, nueva criatura es. Ajá, ¿y qué significa esa nueva criatura? Eso que está ahí en Pedro. Ok, muy... Hablando científicamente, diríamos que el ADN espiritual de esa persona es completamente diferente. Exacto. Fue cambiado. Así es. Gracias por lo que han compartido. Otra reflexión. Pedro plantea una perspectiva de la iglesia más amplia. ¿Cómo cambiaría eso nuestra participación en la iglesia local? Que no solamente es entender intelectualmente el concepto, porque uno puede saber, oye, yo soy pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, y eso es bueno saberlo, pero ¿qué implicación tiene eso vivencialmente? Martín, en la enseñanza, pues algo que estaba viendo es que el ser real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, no solamente es un privilegio, encierra muchas responsabilidades y muchas obligaciones. Entonces, esta palabra lo que me lleva es a cómo estoy yo ejerciendo esas responsabilidades y esas obligaciones que adquiero cuando soy una nueva criatura, cuando pertenezco a una iglesia. ¿Estoy yo realmente cumpliendo ese propósito? ¿Estoy yo realmente siendo testimonio? ¿Estoy yo realmente actuando y ejerciendo como sacerdote, ejerciendo como linaje? Porque no es solamente el adquirirlo, sino el vivirlo, el demostrarlo, obviamente. O sea, los nobles no solamente estaban ahí por decoración, ellos tenían su papel en la corte, ¿verdad? Ellos tenían unos papeles específicos que por lo general era adornar o engrandecer al rey. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para engrandecer a nuestro rey? Que es, o sea, la gloria es para Dios, pero ¿cómo estoy yo glorificando a Dios, verdad? Entonces me parece que es realmente participar y no solamente recibir y beneficiarme yo, sino, o sea, hacer, dar. Evaluar los niveles de compromiso y participación. De pronto a veces estamos esperando que nos llamen, que nos inviten o que nos capaciten, pero tomamos iniciativa para mostrar compromiso y responsabilidad hacia el cuerpo. Exactamente. Pensando en la iglesia como hacía la analogía de Pablo con el cuerpo de Cristo, o sea que somos un cuerpo
que todos no somos iguales, que hacemos parte de diferentes funciones y todo. Yo pienso que eso nos lleva también al servicio, ¿no? Porque el ojo está para guiar a todo el cuerpo para que no se estrelle, el oído está para escuchar por qué senda caminar sin que nos estrellemos o para que crezcamos. Es decir, que indudablemente eso nos está llevando al servicio. Entonces, conectado con lo que acaban de decir los hermanos, uno tendría que hacer una evaluación de acá. Yo estoy realmente teniendo esa identidad de siervo al que Cristo me ha llamado, o sea, o solamente hago parte del cuerpo precisamente para recibir los beneficios, pero cuando hay problemas entonces me aíslo, porque estaríamos actuando de forma egoísta y Dios me está llamando al servicio. Exactamente. Esa cumple la función a la que fue llamado. Exactamente. Ustedes han apuntado a ese gran llamado que Dios nos ha hecho. Tenemos un gran llamado a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar en que el plan y el propósito de Dios para con la iglesia es más allá que simplemente recibir. Yo voy allá para recibir, sino yo soy real sacerdocio, soy un pueblo adquirido de Dios, yo tengo mucho que dar para Dios y Dios me capacita y yo busco la manera de que me capacite mi Dios, porque estoy para el servicio del Rey, para la gloria de Dios. O sea, el ser iglesia, el tener estos privilegios no es un fin en nosotros mismos, sino es los cortesanos allí al lado del Rey siempre buscan es lo mejor, el bienestar del Rey, que el Rey se sienta bien, que por donde camina el Rey se pueda estar cómodo. O sea, todo facilita que haya unos embajadores que si el Rey va para un lugar, manda a unas personas allá de la corte para que preparen el camino, para que hagan todos los arreglos, dónde se va a quedar, quién es el que lo va a acompañar, si necesita una escolta o una persona allá. O sea, todo eso es todo en función del Rey y una disposición a servir. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos ese gran privilegio. Dispongámonos a servir, dispongámonos a participar en el ministerio de la iglesia, y Dios nos va a ir expandiendo lo que hacemos para Él. Porque recuerden que cada vez que usted viene a congregarse, viene a rendirle culto a Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor, y vengamos con esa actitud de darle a Dios lo mejor, ofrecerle a Dios nuestro tiempo de calidad y la armonía que podemos disfrutar los unos con los otros. Entonces, que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a lo que somos. Porque cuando uno vive de acuerdo a lo que somos, entonces el hacer, si uno, por ejemplo, dice, no, es que yo soy malo, yo soy perverso, yo todo lo que hago la embarro. Si usted tiene ese concepto de que usted es malo, ¿cómo va a actuar usted en la vida diaria? Embarrándola constantemente. Pero al reconocer su identidad de quién es usted, de que no es cualquier, ¿cómo fue el término que usó Sara? Que no es cualquier ragaña de mico. Usted no es ninguna ragaña de mico, sino es un hijo de Dios, el pueblo adquirido por Dios, es real sacerdocio. Y estamos aquí en esta tierra para anunciar las virtudes. Y la anunciamos de dos maneras, verbalmente y vivencialmente. O sea, las personas que están a nuestro alrededor se darán cuenta de que somos diferentes. Se darán cuenta que somos diferentes. Y entonces, a través de eso, la gente va a glorificar a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este inmenso privilegio
que tenemos, este privilegio que tú desde tiempos, desde Abraham, hablabas de un pueblo, que hablaba de un linaje, de una simiente, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Señor, gracias porque lo proclamaste tú a través de Moisés, anunciando que era tu pueblo, tu propiedad, anunciando a través de Isaías, de Oseas y del apóstol Pedro esa identidad que tenemos. Ayúdanos, Señor, a vivir como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa. Señor, gracias porque has escogido a hombres y mujeres imperfectos como nosotros para mostrar la perfección de un Dios grande y maravilloso. Como dijo el apóstol Pablo, que a lo vil y a lo desechado escogiste tú, Señor, para avergonzar a los sabios. Gracias por el privilegio, pero ayúdanos a asumir con mucha responsabilidad nuestro servicio a ti. Ayúdanos a estar dispuestos a servirte, Señor, en nuestro ministerio en la casa, en nuestro ministerio en el trabajo, en el vecindario, en nuestra familia extendida y también nuestro ministerio dentro de la congregación. Gracias por ese llamado que nos has hecho y ayúdanos a vivir como tales. Gracias, muchas gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y nos ayude a tomar el lugar y el propósito que tenemos en el plan de Dios. Que Dios nos guarde a todos.